Y ahora yo os presento a las 3 que investigué yo, que si antes os decía que había un nuevo primate descubierto, definitivamente si hay algo por lo que es importante y por lo que conocemos a los primates es gracias a estas 3 grandísimas mujeres, las 3 mujeres pioneras en primatología, Diane, Jane y Virute. Y ahora os vamos a leer la historia de ellas. Os digo, este artículo está escrito por mí, así que este me lo sé al dedillo. Aquí, respectivamente, esta es Diane Fossey, esta es Jane Goodall y esta es Virute Galdicas, ¿vale? Al comienzo de esta semana de las mujeres en la ciencia, comencé contando la historia de una familia con 3 generaciones de científicas destacadas. Os recuerdo que fue el artículo que leímos el miércoles, que hablabas precisamente sobre Mary, Maybe y Louise Leakey, que también os recomiendo que vayáis a ver en el directo pasado si no lo pudisteis ver en propio directo. Allí ya os mencioné de hecho a estas 3 científicas que os presento ahora al final de la misma semana, ¿no? Ellas 3 son las primeras 3 primatólogas del mundo, Diane Fossey, Jane Goodall y Virute Galdicas. Fueron las trimates, el grupo de las 3 prominentes investigadoras en primates. Diane Fossey se dedicó a los gorilas, Goodall en los chimpancés y Galdicas en los orangutanes. Las 3 fueron enviadas por Louise y por Mary Leakey, nuestra amiga Mary Leakey, precisamente, la primera de las 3 generaciones, a estudiar a los simios en su hábitat natural. Y por tanto vamos a hablar sobre las 3 primatólogas que nos han descubierto un mundo nuevo. Aquí en Loquicia somos especialistas en descubrir nuevos mundos, así que empezamos por orden cronológico según la fecha de nacimiento, por lo que empezamos hablando de Diane Fossey. La mujer de gorilas en la niebla. Sí, si habéis visto la famosa película de Gorilas en la niebla, que no sé si tendrá otras traducciones en otros sitios, pero que seguro que la podéis encontrar, es una película que habla de la vida de Diane Fossey. Diane Fossey fue una científica que nació en San Francisco, Estados Unidos, el 16 de enero de 1932 y murió, desgraciadamente, en Rwengeri, Ruanda, el 26 de diciembre de 1985. Y ya os veréis que su muerte tuvo tela marinera. Estudió terapia ocupacional en la Universidad Estatal de San José en 1954, pasando a trabajar varios años en el Hospital de Kentucky. Pero le inspiraba y le motivaba el trabajo de George Schaller, destacado zoólogo estadounidense que se dedicó al estudio de los gorilas, y por ello Diane viajó hasta África en 1963. En este viaje observó y estudió a los gorilas de las montañas en su hábitat natural y conoció al arqueólogo y antropólogo británico Louise Leakey. La influencia de Leakey, con quien aprendió la importancia del estudio de los grandes simios para comprender de hecho la evolución humana, en la cual él y su mujer ya eran unos expertos en parte, porque imaginaos todo lo que llevaban ellos ya investigado, pues aquí tenéis a la propia Diane Fossey con una familia de los gorilas en Karisoke, uno de los lugares donde estuvo. ¿Cómo fue entonces la vida científica de Diane Fossey? Pues fue bastante interesante. En el año 1966 logró el apoyo de la National Geographic Society y la Fundación Wilkie para trabajar en Zaire. No obstante, poco tiempo después, debido a la complicada situación política del país, se vio forzada a trasladarse hasta Ruanda. Y en Ruanda pudo seguir investigando gracias a su paciencia y a su meticulosa observación de los gorilas que le permitieron comprender e imitar su comportamiento. Este método la llevó a ganarse paulatinamente la aceptación de varios grupos de gorilas como si ella fuese una más. Al pasar tanto tiempo con ellos, de hecho, consiguió reconocer las características únicas de cada individuo, llegando a tener con ellos una relación tanto de confianza como de afecto. Tal fue el impacto y la difusión que le dieron algunos de sus compañeros que Karisoke, en el lugar de estudio donde estuvo, se convirtió en centro internacional de investigación sobre los gorilas. Efectivamente se engoriló. Y especialmente cuando ella fundó el Centro de Investigación de Karisoke ya en 1967, fue, no obstante, más tarde, ya en 1974, que recibió el grado de doctora en zoología por la Universidad de Cambridge. La famosa obra de Gorilas en la niebla, libro que expone sus observaciones y su relación con los gorilas en todos sus años de estudio de campo, se publicó en el año 1987, gracias a que su trabajo, que contribuyó en gran parte a la recuperación de la población de los gorilas en esta zona, también ayudó a la desmitificación de su supuesto comportamiento violento.
En sus 22 años de estudio con los gorilas, Diane se enfrentó y combatió la actividad de los cazadores furtivos, ya que estos cazadores furtivos estaban llevando a la especie de los gorilas de montaña hasta la extinción. Y esto le supuso muchos enemigos y se sospecha que también fue parte del motivo de su asesinato en el año 1985. Y ahora vosotros diréis, pero si ha dicho que en 1987 se publicó su libro, vamos por... Muchas gracias, Real User No Fake. Ahora puedes hacer todo lo que quieras, disfrutar de los emoticonos de suscriptores. Muchas gracias por el apoyo, por esa suscripción. Muchas gracias. Mira qué feliz me pongo. Espera, que pongo los emoticonos. Bueno, si me hace caso. Si no me hace caso, no te los mando. Ahora. Muchas gracias. Pues, sí. Hacer todo lo que quería. Lo que quiera. Exactamente, pues hace todo lo que quiera. Ya eres suscriptor, ya puedes hacer lo que quieras. No, muchas gracias, en serio. Muchas gracias por el apoyo. Pues eso, aquí tenéis a Diane Fossey que se está haciendo cosquillitas con los gorilas. Se está engorilando, como ha dicho Tia User No Fake. Interaccionando con esas cosquillas, con un grupo de gorilas. Y como os decía antes, efectivamente, Diane Fossey fue asesinada. Sí, habéis leído bien. Su muerte fue un asesinato, porque se encontró su cuerpo herido en la cabeza. En la cabeza se la encontró con una herida de un machete, un arma típica de los cazadores furtivos, y fue asesinada desgraciadamente por tanto a machetazos. El arma fue el machete que ella le había quitado a un furtivo en una de las peleas que tuvo con algunos de ellos y que de hecho tenía guardado en su cabaña, ¿vale? Por su parte se encontraron signos de lucha y no se llevaron ningún objeto de valor. Entonces, claro, esto hace ya sospechar. También se la encontró con un arma en las manos de fuego, ¿vale? Con una pistola, pero que se vio que no había disparado a nadie en ese forcejeo. Entonces, probablemente es que la pillaron desprevenida y no le dio tiempo. Por ello, se le atribuyó esta muerte al jefe de los cazadores furtivos de gorilas contra los que luchó, que se llevaban fatal, obviamente, porque Diane Fossey estaba ahí dándole guerra a este señor. Además, el machete que ya tenía guardado se lo había quitado, me parece, si no entendí yo mal cuando busqué la información, a un miembro como de su grupo. Pero esto tenía que ver, pues, porque, claro, Diane Fossey se quedó con ese machete, que lo consiguió en una de las trifulcas, que se lo encontró en el suelo, y se lo quedó en su cabaña, porque ella luego, cuando venían los estudiantes, cuando venía la gente a aprender con ella siempre, por lo visto, sacaba el machete, no en plan a mal, sino que se lo enseñaba a los que estaban aprendiendo con ella y les decía, esto es el peligro. Esta es la gente que se está cargando a los gorilas, los furtivos. Los furtivos llevan esto, y esto es terrible. Entonces, claro, era su manera de enseñar, esto es lo que vais a ver. Cuando veáis a alguien con esto, esta persona es un furtivo. Cuidado, porque es la persona peligrosa, digámoslo así, ¿no? Entonces, aun con esto, aunque se le atribuyó al jefe de los cazadores furtivos, no obstante, Wayne McGuire, que era un joven estudiante que se encontraba bajo la asesoría de Diane, fue acusado por celos profesionales, porque parece ser que huyó a Estados Unidos poco tiempo antes de que un tribunal ruandés, de hecho, le acusase del crimen, pero fue como muy poco después de que ella se muriera. Entonces, le condenaron a morir fusilado en cuanto pisara territorio ruandés. Hoy en día, sin embargo, la teoría más extendida es la del asesinato en manos de los furtivos, ¿vale? Con el apoyo de las autoridades de Ruanda. Porque claro, no queda claro, no se sabe si no fue él por celos profesionales, si no fueron los furtivos precisamente por todas las trifulcas que habían tenido, etcétera. ¿Por qué una cosa y por qué la otra? A ver, fue encontrada muerta en el dormitorio de su cabaña en las montañas de Virunga, en Ruanda. La última entrada en su diario decía: cuando te das cuenta del valor de la vida, uno se preocupa menos por discutir sobre el pasado y se concentra más en la conservación para el futuro.
Su cuerpo, no obstante, que sepáis que descansa en Karisoke, en un cementerio que ella misma construyó para todos los gorilas que se habían encontrado asesinados por cazadores furtivos. Ella los cogía y los enterraba en un cementerio para dar concienciación del problema que había ahí. También llevaba a la gente que iba a trabajar con ella, aparte de enseñarles el machete y decirles: la persona que tenga esto es mala, está cazando furtivamente a los gorilas. Luego les llevaba además al cementerio y les decía: todos los que están aquí son gorilas que yo he estado observando y los han matado los furtivos y están aquí enterrados porque yo creo que hay que darles un mínimo de respeto a esos animales, ¿no? Entonces se le hicieron servicios conmemorativos, se llevó a cabo también servicios conmemorativos en Washington, en Nueva York y en California, y en su testamento Diane estableció que todo su dinero, todo lo que ella había ganado y que todas esas ganancias de la película de Gorilas en la Niebla, que entonces ya también se estaba medio haciendo y tal, así como de su obra, que también pidió que se publicara, por eso se publica en 1987, que todo lo que salga de ahí se vaya a la Fundación Digit, que era para financiar las patrullas contra la caza furtiva y también para ayudar a su propio centro en Karisoke, que ayudaba a seguir investigando el tema de los gorilas, es decir, para mantener lo que ella había construido. Sin embargo, su madre, Kitty Price, impugnó el testamento y lo ganó, así que todo eso ahora ya no se financia por el dinero, desgraciadamente, de Diane, que fue su último deseo, sino que se financia pues por otras vías, ¿vale? ¿Los cazadores no se llevaban los gorilas? No. Bueno, algunos sí, otros no. Había de todo. Había algunos que se llevaban efectivamente a los gorilas, pero otros muchos lo único que querían eran piezas específicas del gorila. Es decir, llegaban, cortaban las manos de gorila, por ejemplo. Otros solamente querían a veces la cabeza, ¿vale? Entonces había, por desgracia, muchas veces, la mayoría, de hecho, que eran más para determinadas partes del gorila que no tanto para el gorila entero. También había casos, ¿eh? O sea, están las dos cosas. Eso tengo que hacer, centrarme más en el futuro y no tanto en el pasado. Yo creo que todos, Real User Effect, te lo digo de verdad. No cacen gorilas, está mal, efectivamente. Ahora la gente caza Pokémon en Vietnam, cazábamos humanos. Pues sí. Anda, que impugnar el testamento en esta historia veo mucho HDP, totalmente, pero muchísimo, o sea, es una barbaridad. Pero bueno, no obstante, el legado está ahí, ¿vale? Su legado es muy largo, además de su libro de 1987, de Gorilas en la Niebla. En 1988, precisamente un poquito en homenaje a todo esto, la vida y obra de Fosey se retrató en esa exitosa película que os decía yo antes, en inglés, por si no la encontráis como Gorilas en la Niebla, como tal, que es como se conoce aquí en España, Gorillas in the Mist, ¿vale? Si no lo habéis visto, yo creo que merece mucho la pena la peli, está muy bien. Además está interpretada por una muy buena actriz también, así que esto también es importante. Este es el cartel publicitario de la peli y su legado, pese a que su madre no lo hizo, perduró, ya que pocos días después del asesinato de esta primatóloga, el policía francés Fabrice Martinez funda la asociación Gorilla, www.gorilla.fr, destinada a la defensa de los grandes simios. También viajó a Karisoke y tras pasar la noche en la cabaña de Diane Fosey decide realizar nuevas investigaciones para ver si el asesinato de la primatóloga se concluye o no. Entonces, en busca de pruebas que permitan identificar formalmente el asesinato de la estadounidense, recopilando testimonios inéditos y obteniendo así una copia del procedimiento penal que le llevó hasta el exalumno de ella, y por eso se reabrió el caso y se pensó que podía haber sido este hombre, pero ya os digo, no parece que quede claro ni uno ni otro. También ha habido un documental en diciembre del 2017 hecho por National Geographic Channel y que se emitió una serie llamada Diane Fosey, Muerte en la Niebla. Esta serie contaba la historia de la vida, el trabajo, el asesinato y el legado de Diane Fosey, utilizando material de archivo, imágenes fijas, entrevistas también con personas que la conocieron y trabajaron con ella, filmaciones especiales y reconstrucciones de los hechos. Finalmente, decir de ella que se hizo una versión también de Playmobil.
Los juguetes enseñan y educan a los niños, pudiendo poner científicas en ellos, les enseñamos mucho y les damos referentes también a las niñas, especialmente de científicas, como puede ser el caso de Diane Fossey, por ejemplo. Así que, pues sí, aquí está, en versión Playmobil, que a mí me hizo mucha gracia encontrarla. Que por cierto es de BioGeo Carlos la imagen, que lo he puesto ahí también. Así que, pues nada, esta es la historia bonita y a la vez triste de Diane Fossey. Decía Ríos, pues vamos a verla. Oye, yo no sé, a ver, si yo no subo ese contenido, creo que si solo lo veo y emito en directo en Twitch, pero no lo subo a YouTube, ¿podría haber una película en directo de Gorillas in the Mist? Si queréis, si os apetece que la veamos juntos, podemos intentarlo. Tendría que buscarla, pero no tengo ni idea, la verdad, de si puedo hacer eso o no. Yo lo intento averiguar si queréis y si queréis la podemos ver. Y el documental la verdad es que también podría estar muy bien. Podríamos intentarlo. No lo subo a YouTube, simplemente lo retransmito aquí en Twitch. Es una opción. Pero no lo sé, decidme si queréis. Hidden, por favor, ponga usted encuesta al respecto. Si usted puede. Jane Goodall. Mientras tanto, vamos hablando de la siguiente. Jane Goodall, que probablemente hasta la conozcáis más, es la madre de los chimpancés. La científica Jane Goodall nació en Londres el 3 de abril de 1934, registrada al nacer como Valerie Jane Morris Goodall. Es una etóloga inglesa y mensajera de la paz, también de la Organización de las Naciones Unidas. Es una de las pioneras en el estudio de los chimpancés salvajes y conocida sobre todo también por su estudio de más de 60 años de duración sobre las interacciones sociales y familiares de los chimpancés salvajes en el Parque Nacional de Gombe Stream en Tanzania. Ahí está. Muchas gracias por esa pedazo de encuesta, Hidden. Voten, por favor, en la encuesta, señores, señoras y señores espectadores, si quieren ustedes que veamos el documental y la película de Gorila en la Niebla, si soy capaz de encontrarla y de poder ponerla y emitirla aquí, en directo en Twitch, la vemos junticos y solo la veremos aquí porque ya os digo que en YouTube probablemente no pueda ponerlo porque ahí hay derechos de autor y estas cosas. Creo que aquí en directo en Twitch sí se puede hacer. Si alguien me dice ahora de pronto no se puede por lo que sea, por favor decídmelo y así no prometemos cosas que no se pueden cumplir. Así que lo que vosotros queráis. Yo, está ahí la encuesta, me la ha puesto mi queridísimo moderador Hidden, que por cierto creo que hoy no he hecho promoción, ya es momento de hacérsela. Que digo yo que el pobre está aquí trabajando, no le estamos pagando de ninguna manera. Esto no puede ser. Como algún día cobre... Verás tú, voy a tener que empezar a pagar a mucha gente. No te preocupes. Para lo que queráis votar. Hidden se ríe. Paso a paso. Que sí, poquito a poco. Pues muchas gracias, Hidden, por poner la encuesta. Ya me vais diciendo y vemos a ver cómo se puede hacer, ¿vale? Pues eso, os estaba diciendo, Jane Goodall, otra mujer súper importante. Dentro de sus acciones es la fundadora. En Twitch el problema suele ser emitir boobies. Eso es verdad. Pero, ¿considerará boobies si ponemos boobies de un gorila? ¿O un culito de gorila? Ahí es donde entra mi duda. Tendría que volver a verme yo quizás la película antes, porque no me acuerdo si hay algún desnudo, alguna cosa. Hacemos una cosa, yo intento volver a verme la película. Efectivamente, banda. En la página 32 de Ciencias Naturales hay unas chichis. ¿Qué haces? De verdad, mata 30 bits para poner Por favor, no puedo. Esta es una de las alertas nuevas que he puesto, todo se ha dicho. Porque es que la he encontrado esta mañana. Y claro, a Hidden se lo he dicho. Entonces, claro, por eso lo ha puesto. Pero muchas gracias, por cierto, por los 30 bits, que es lo más importante. Pero es que es verdad, me hace mucha gracia el audio este. Es que parece que no, pero se cuelan bubus en muchas pelis. Ah, pues es muy apropiada totalmente. Es muy apropiada para el momento, pero es que no me la esperaba.
Pues si no, si queréis, hacemos una cosa. Yo intento verme la película otra vez para evaluar cuánto puede ser que sea controversio en Twitch. Y miro si no también si puedo el documental antes de traéroslo, ¿vale? Pero solo por evaluar que no vayamos a tener ningún problema. Y si puedo, os lo traigo, ¿vale? Os lo comunico lo antes que yo pueda. Y lo vemos, ¿vale? Si no, os prometo que intentaré que veamos algún otro documental, porque creo que también hay algunos, si no, de Jane Goodall, si queréis. Creo que de Jane Goodall también. O sea, yo busco, ¿vale? Y si podemos, si no, hacemos un especial, aunque sea 3 horas solo de directo viendo documentales, porque no creo que duren más de 1 hora, supongo, no lo sé, todo es posible. Pero vamos, si queréis, si os apetece ese tipo de contenido, Servidora lo hace, no hay problema. La cosa es que tengo que mirar por si acaso, claro. Me asustó la alerta, a mí también porque no me la esperaba, pero perfecto. Lo dicho, entonces, nuestra queridísima Jane Goodall, pero bienvenida sea Jolín que nos ha dado gira en 30 habitazos. Love you. La científica Jane Goodall, como os decía, dentro de sus acciones, entre otras cosas, es obviamente fundadora del Instituto Jane Goodall y del programa Roots and Shoots, ¿vale? Raíces y brotes. Se ha destacado sobre todo por haber hecho una gran labor en materia de conservación y bienestar animal, además de que el chimpancé es actualmente la especie genéticamente más cercana al Homo sapiens, es un hallazgo que tuvo ella, y sus hallazgos también revolucionaron, entre otras cosas, los conocimientos que se tenían no solo de los chimpancés, sino también del propio ser humano. Fue la primera persona en descubrirnos realmente que los chimpancés eran capaces de fabricar y utilizar herramientas, algo que hasta entonces se consideraba exclusivo de los hombres, de los seres humanos, como no. Y relacionado con el ser humano, Jane pertenece de hecho al Comité de Proyectos de los Derechos Humanos desde su fundación en 1996. Nació en Londres en 1934 y de niña le regalaron un chimpancé de peluche al que su padre nombró Jubilee. Su cariño al juguete fue el inicio de un amor, ¿vale? De su amor en parte por los animales, y dicho peluche lo sigue conservando. De hecho hay un montón de imágenes si lo buscáis en internet con ella y su peluche, que lo conserva todavía. Lo de emitir pelis, en principio, si hablas por encima puedes acogerte al fair use, y si te ve menos de 100 personas suele pasar desapercibido. Solo he visto cerrar canales por emitir Rick and Morty, Fútbol y Wonka. Seguro que la usan mejor que los seres humanos. Jubilee como la de X-Men. Creo que sí. Creo que de hecho sí. Pues sí, hombre, a ver, en realidad es un documental que podemos ir parando y podemos ir comentando, también es otra opción. Entonces sí, a lo mejor si lo vamos parando, ¿no? Y entre medias yo meto voz o tal. Hombre, yo os digo, yo puedo hacer comentarios en vivo y en directo, igual os dejo de... O sea, no oís toda la película porque yo esté hablando, porque yo esté ahí, pues... Pero sí, no sé, lo podemos mirar, ¿vale? Si queréis lo intentamos mirar y lo podemos intentar hacer posible, porque estoy viendo que la encuesta no hay ni un no, así que creo que os apetece. Vale, pues lo intentamos hacer. Salvo que vengan ahora de pronto 5 noes en el tiempo que queda. No, aún así sería empate, así que intentaríamos traerlo. Nació, como os digo, en Londres, tenía su chimpancéito y tal, y en versión peluche, que se llamaba Jubilee, efectivamente, como los X-Men. El 28 de marzo de 1964 se casó con el fotógrafo y videógrafo de National Geographic, que había ido a registrar su trabajo en Gombe, Hugo Van Lawick. Dado que era varón, de hecho, ella se hizo conocida al final con el nombre de la baronesa Jane Van Lawick Goodall. Durante su matrimonio tuvieron un hijo que se llamaba Hugo Eric Louis, nacido en 1967, pero en 1974 se divorciaron, así que dejó de ser señora baronesa. Un año después, Jane se volvió a casar, no obstante, con Derek Bryson, miembro del Parlamento de Tanzania y director de parques naturales, de hecho nacionales de Tanzania, por tanto, quien falleció de cáncer desgraciadamente en 1980. Pero este señor, Derek Bryson, consiguió proteger la investigación de Goodall al dirigir muchos de estos parques nacionales y así como poner también en marcha una prohibición al turismo en Gombe mientras estuvo vivo, ¿vale? Para intentar preservar precisamente el espacio de los chimpancés.
Vida científica, por tanto, que tuvo Jane Goodall, pues siempre ha sido una apasionada de los animales y de África, y esto la llevó al final a una granja de una amiga suya en las tierras altas de Kenia en 1957, y allí fue donde consiguió de hecho un trabajo de secretaria, y después, siguiendo el consejo de su amiga, pues llamó por teléfono al paleontólogo y arqueólogo keniano Louis Leakey, y con él tuvo una cita en la que conversaron mucho sobre animales, y dado que Leakey creía que el estudio de los grandes simios podría dar pistas sobre la conducta de los primeros homínidos, pues como que fomentó un poco pongo a Diane, no, perdón, era Jane, que explorara, perdón, no, sí, fomentó en primer lugar a Diane para que explorara los gorilas, también hizo lo propio con Jane investigando los chimpancés, aunque con Jane fue un poco menos directo, con Jane fue como más de, pues estaría muy bien investigar en los chimpancés, pero no la invitó directamente como ocurrió con Diane Fossey, ¿no? Entonces, en vez de lo anterior, lo que le dijo fue que trabajara de secretaria para él, ¿vale? Y no obstante, después de que Meririki, su mujer, le dijo, vamos a ver, Luis, que estás aquí puñeteando a la muchacha y tú sabes lo que quieres, que es que ella se vaya a estudiar los chimpancés, que ya tienes a Diane Fossey estudiando los gorilas, un poquito de por favor. Y entonces al final, pues Luis ya facilitó el viaje de Jane Goodall a la garganta del Dubái en Tanzania para realmente estudiar los chimpancés, ¿vale? Ya no se quedó en una especulación. Así que Jane pues viajó a Londres en 1958 para estudiar la conducta de los primates en Osman Hill y la anatomía de los primates en John Napier. Mientras Leakey se dedicó a recaudar fondos y el 14 de julio de 1960 Goodall llegó a la reserva de caza de Gombe Stream, que luego se convertiría en el Parque Nacional de Gombe Stream, ¿vale? Donde ya sí que fue responsable de los revolucionarios descubrimientos sobre la conducta de los chimpancés. Por ello, de hecho, con sus primeros trabajos, Goodall fue aceptada en la Universidad de Cambridge, donde obtuvo un doctorado. Vale, 6-4, ¿eh? Madre mía, qué tensión ha habido ahí, ¿eh? Sí, hacen mucho esto de ala, toma, secretaria para ti. Vale, pues os prometo intentar traeros los documentales de las primatólogas y algún otro documental si no más, aunque sea un contenido que solo se queda aquí en Twitch y no lo pueda resubir a YouTube, pero no pasa nada, lo podemos intentar, ¿vale? 6-4 la cara de tu retrato. Fue ya para darle emoción. Cristina, no me hagas esto, que sufro, mujer. Muchas gracias, chicos, muchas gracias, perfecto. Pues nada, yo me comprometo a intentarlo. Entonces, entre sus primeros trabajos en la Universidad de Cambridge, donde por cierto al final consiguió su doctorado en etología, siendo una excepción, pues fue la octava persona a la que se le permitió estudiar un doctorado sin contar con una licenciatura previa. No sufra, lloro, no sufro. Entonces defendió su tesis bajo la tutela de Robert Hinde, antes profesor del St. John's College de Cambridge, titulada El comportamiento de los chimpancés en libertad, porque ella ya los había estudiado. Goodall es conocida por sus estudios sobre la vida social y familiar, especialmente de los chimpancés. Realizó incluso muchos estudios en los chimpancés de la familia o de las zonas de Casakela en el Parque Nacional de Gombe Stream, en Tanzania, en 1960. No obstante, al ser pionera y no tener el trasfondo universitario que influenciara su investigación, Goodall observó cosas que las estrictas doctrinas científicas habrían pasado por alto. Por ejemplo, una cosa que hizo saliéndose de los patrones científicos es que no enumeraba a los chimpancés con un número. No era el sujeto 1, el mono 1, el chimpancé 1, o el chimpancé 2, el chimpancé 3, el chimpancé 4. No, ella les puso nombre. Nombre como si yo le digo, este es el chimpancé Pepito y este es el chimpancé Paca y este es el chimpancé Antonio Recio y tal. O sea, le puso nombres, ¿vale? O Estela Reinos, yo qué sé, le puso nombres, ¿vale? Entonces, eso era saltarse una parte del método científico y claro, muchísimas personalidades no estaban de acuerdo, no solamente porque no fuera convencional, sino porque el tema de numerar precisamente era una práctica casi universal en ese momento ya, que había costado mucho y se creía que era muy importante para tener desapego del objeto estudiado. Entonces tuvo tal conexión que fue el miembro, de hecho, fijaos, con el menor estatus de un grupo
por un periodo de hasta 22 meses. Casi 2 años estuvo dentro de un grupo de chimpancés aceptada como tal. Por tanto, algunos primatólogos no están muy de acuerdo con la metodología que ha usado Woodhull, cuestionando incluso la validez de sus observaciones, ya que utilizó prácticas poco convencionales para el estudio, como meterse un poco entre medias, igual que hizo Dian Fossey, o veremos después con Virute Gáldicas. Sin embargo, como el caso de la numeración, que también utilizaba y que decían que no implicaba objetividad, sino un apego emocional y la pérdida de la susodicha objetividad. Pero Jane no se iba a quedar callada y escribió al respecto en 1993, cuando a principios de los 60 me puse a usar con total descaro palabras como infancia, adolescencia, motivación, estado de ánimo. Recibí muchas críticas. Peor aún fue que me atreví a sugerir que los chimpancés tenían personalidades. Atribuirles a los animales no humanos unas características humanas equivale a cometer el pecado más grave de la etología, el antropomorfismo. O sea, para ella su argumento es: esta gente lo que está escandalizada no es porque yo a lo mejor no haya sido la más científica por no utilizar enumeraciones, que al final tampoco es tan dramático. Es verdad que salta un poco la norma, pero no es tan dramático, porque al final lo importante es que tú pongas un nombre que identifique, aunque sea en código o en un número, a ese individuo, y eso ella sí lo tenía identificado. No de la manera más científica, pero está. Lo que ella tiene su hipótesis, y lo sigue todavía defendiendo, es que mucha de la gente la atacó porque ella efectivamente estaba dando una serie de atributos que solamente estaban en el marco del ser humano a los primates, concretamente a los chimpancés, y paralelamente le ocurrió algo muy parecido a Dian Fossey y a Virute Gáldicas, ya un poco menos porque ya ha estado en un ambiente un poquito más moderno, pero también se ha encontrado un poco con ese tipo de barreras, y por eso se las llamaba los ángeles de Leakey y las 3 primatólogas que fueron empujando hacia esa rotura de moldes. En cualquier caso, con sus observaciones descubrió que no solamente los seres humanos tienen personalidad y son capaces de tener pensamiento racional y emociones como alegría y tristeza, cuestiones que también observaba paralelamente, como os decía antes, Dian Fossey con los gorilas. Además, entre los comportamientos de los chimpancés también observó conductas como abrazos, besos, palmadas en la espalda e incluso cosquillas, las cuales nosotros consideramos como acciones humanas. Jane insiste en que estos gestos son evidencias de las relaciones afectivas cercanas y de apoyo que se establecen entre los miembros de una familia y entre todos los individuos de una comunidad. Estos hallazgos sugieren también las similitudes entre humanos y chimpancés, que no solo son genéticas, sino que también son en el comportamiento. Esto es lo que ella decía, que picaba un poco a veces. Pionera en los estudios y en su importancia, sin lugar a dudas. Por supuesto que tienen personalidades. ¿La gente no tenía ojos en la cara o qué? No, no los tenían. Ya te lo digo yo que no, Ryushun-Efek no los tenían. No son clones. Los hay más violentos, más curiosos, más tímidos, pero cualquier animal, efectivamente. Pero pensemos que esto estamos hablando no hace tanto tiempo. La etología es algo relativamente nuevo. Os diría que a partir de los años 50-60 ha sido cuando más se ha empezado a escuchar al respecto. Antes no se consideraba que los animales fueran así. De hecho, ni se consideraba que tuvieran ese tipo de emotividad. Por eso es tan importante el trabajo que hicieron ellas 3 en el ámbito de los primates, pero también incluso para la etología en general. Empezar a darnos cuenta, bueno, no nosotros, que parece que tal, pero hay mucha gente que efectivamente no ha sido consciente de eso. Que a mí también me parece una cosa muy tonta, porque yo siempre digo, pero tú no te das cuenta que un animal sufre y que un animal tiene cosas. Pues no, hay gente que no, desgraciadamente. Entonces, lo que sí que es cierto es que las investigaciones de Woodhull en general al final han sido reconocidas por la comunidad científica, al contradecir además 2 creencias muy arraigadas en el momento de su descubrimiento. La primera es que solamente los humanos podían crear y utilizar herramientas, como os mencionaba antes, y la segunda es que los chimpancés eran vegetarianos, cosa que no. Porque sus observaciones fueron que un chimpancé, y luego lo observó en otros casos también, se comían a un termitero con una rama como si pescaran, ¿vale? Los simios, por tanto, también tomaban ramas de los árboles, les quitaban las hojas para hacerlas más efectivas y por tanto utilizarlas como herramientas de tipo muy primitivo y de un inicio muy rudimentario de la construcción de herramientas, pero ahí está.
Y también se ha visto, e incluso en los gorilas también, este uso de a lo mejor utilizar un palo para poder comer algunos insectos o tal, también se ha visto en otros primates, no solo en los chimpancés. En respuesta a los hallazgos revolucionarios de Woodhull, Louis Leakey, quien la empujó a sus investigaciones, escribió: ahora debemos de redefinir al hombre, redefinir las herramientas o aceptar a los chimpancés como humanos. Claro, veníamos a romper todo lo que se creía en ese momento. No obstante, Woodhull también encontró el lado agresivo de la naturaleza de los chimpancés en Gombe Stream. En sus observaciones, como bien decía Real User No Fake, encontró que estos animales también serían y cazaban, fijaos, sistemáticamente a primates más pequeños como los monos colobos. No es algo aislado, de hecho, ya que lo observó en varios grupos que mataban y devoraban hasta un tercio de la población de otros primates como los colobos en el parque cada año. O sea, que sí que son carnívoros. Esto de que no son nada más que comen vegetales y tal, no era verdad. Aunque tal vez aún es más alarmante y perturbador la tendencia de agresión y violencia dentro de los grupos de chimpancés. Dijo Jane que observó a hembras dominantes matar deliberadamente a hembras más jóvenes en el grupo para mantener la dominancia, incluso llegando a comerse alguna parte de su cuerpo que implicaría el canibalismo. Por tanto, Woodhull descubrió en esa guerra una guerra chimpancé de Gombe ocurrida entre 1974 y 1978, en la que en sus memorias la describió como a través de una ventana mis 30 años con los chimpancés de Gombe. Y sus descubrimientos, como digo, revolucionaron el conocimiento en dieta, en comportamiento y fueron evidencia al final de eso, de esas similitudes que tanto mosquean entre chimpancés y humanos. Quizás los estudios de Dian Fossey desgraciadamente terminaron mucho antes, aunque publicó su libro de Gorilas en la niebla y la película y tal, no llegó a tanto como como Jane Goodall, porque sí que ha hecho mucha más divulgación y ha tenido muchos más años. Entonces, bueno, ahí está, ¿no? Aquí tenéis su versión Playmobil. También tiene una versión Lego y demás, pero ahí está su versión Playmobil. En 1977, y como legado, Jane estableció el Instituto Jane Goodall, el cual apoya la investigación en Gombe y en el cual ella es la líder global, que ha ido haciendo divulgación al respecto, en un esfuerzo por proteger a los chimpancés y a sus hábitats. Con 30 oficinas alrededor del mundo, es altamente reconocido sobre todo por sus programas de conservación y desarrollo en África, así como el Programa Global para la Juventud, que se llama Raíces y Brotes, o Roots and Shoots, que se inició en 1991 con 16 adolescentes locales que se reunieron con ella en su porche trasero en Dar es Salaam, en Tanzania, y la organización ahora tiene hasta 10.000 grupos en más de 60 países. Debido a su amplio material, a mediados de los 90 se creó el Instituto Jane Goodall, como os digo, para el estudio de los primates en la Universidad de Minnesota, para organizar y almacenar mucha de la información que ya tenía la propia Jane en su casa y que ya no le cabía. Actualmente los archivos de información originales de Jane Goodall residen de hecho allí y se han digitalizado o analizado y ubicado en una base de datos en línea, permitiendo así que sean más accesibles para todo el mundo. Hoy en día Goodall también dedica todo su tiempo a la defensa de los chimpancés y su ambiente. Hasta antes de la pandemia global del COVID-19 viajaba casi 300 días al año haciendo conferencias, charlas, explicando la importancia y hablando sobre todo de salven a los chimpancés o Save the Chimps, en Fort Pierce, en Florida, por ejemplo, donde hay un santuario. En España, en el 2019, Jane Goodall fue galardonada por la Fundación BBVA con uno de los premios a la conservación de la biodiversidad y junto al instituto también recibió el reconocimiento del Fondo Asturiano para la Protección de los Animales Salvajes, el FAPAS, y el naturalista Joaquín Gutiérrez Hacha, aquí en España. Otros reconocimientos, pues como os decía, aparte de tener una muñequita de Playmobil, ha tenido también su propia Barbie de Mattel, aquí la veis con ella en la mano, y una muñeca también de Lego. Son algunas de las cositas que se han puesto a Jane para que lleguen a las niñas y por tanto las niñas tengan un referente de ciencia importante. Jane Goodall, entre otras muchas cosas, es vegetariana y promulga de hecho esta dieta con motivos éticos, ambientales y de salud. Describió un nuevo recinto para los primates del zoológico de Edimburgo, ¿vale? Como unas maravillosas instalaciones más adecuadas para ellos. Asimismo, lo hizo
también con otros organismos o sea, con otros primates asociados, y donde los monos probablemente se encuentran mejor que en la naturaleza, ¿no? En áreas como Budongo, donde uno de cada 6 queda atrapado en las trampas del hambre, y en países como el Congo, donde los chimpancés, monos y gorilas son cazados para comercializarlos como alimento, ¿no? Lo que me preguntaba antes Jimmy, ¿no se los llevaban enteros? También, pero muchas veces lo que se hace es comer partes del gorila. Esto sucedió en el año 2008, cuidado. Presidenta también de Advocates for Animals, defensores de los animales, en una organización de investigación médica, zoológicos, granjas y deportes, cuya base está en Edimburgo, en Escocia, que también en 2018 abandonó un poco por el motivo comentado previamente, de que ella misma pensaba que a lo mejor no eran los mejores lugares donde estar. Ella pensaba que siempre había que intentar mantener libres a los animales. Es madrina de eventos de caridad centrados en el desarrollo sostenible de la población, Population Matters, y actualmente embajadora de Disney Nature. Apadrinó al grupo de protección animal australiano Voiceless de Animal Protection Institute, Sin Voz, en Instituto de Protección Animal, en el 2011. Tomó el rol de retadora en el desafío de participación de la conservación de la escuela, conocida como la Academia de IF, desde 2012. Air France ha criticado el continuo transporte de monos hacia los laboratorios realizado a través de esta aerolínea. Y les escribió a sus ejecutivos, y el mismo año, en 2014, Goodall también escribió a los institutos nacionales de salud criticando esos experimentos de privación maternal realizados en monos bebés en sus laboratorios. La dama comandante de la Orden del Imperio Británico, en una ceremonia celebrada en el Palacio de Buckingham, es otro de sus grandes títulos, digámoslo así. Mensajera de la Paz de las Naciones Unidas desde 2002, Premio Thailand en logros ambientales, la Legión de Honor francesa, la Medalla de Tanzania, la prestigiosa presea japonesa, Premio Kyoto, la Medalla Benjamin Franklin en Ciencias de la Vida, Premio Gandhi King de la No Violencia, Premio Príncipe de Asturias aquí en España. También es miembro del consejo de la revista BBC Wildlife y madrina de Population Matters, así como placa por la compañía de Walt Disney en el árbol de la vida del parque temático Animal Kingdom en Walt Disney World, donde, junto con la escultura tallada de David Graeber, el chimpancé que originalmente se acercó en primer lugar en su primer año de Ngombe y que le ayudó un poco a introducirse en el grupo. Así que finalmente tiene y tendrá muchísimos más títulos seguramente y premios, pero su influencia ha llegado a numerosas apariciones en series de televisión, en artículos, libros, programas de televisión, programas de radio, películas de su trabajo y su vida, y sin duda por su activismo quizás sea la que más divulgación ha hecho de las tres, pero no por ello es menos destacada que Fosey o que Galdicas, como veremos ahora, que aún sigue escribiendo de hecho su historia y que lo vamos a ver ahora mismo, ¿no? Virute Galdicas, la mujer de los orangutanes, que la tenéis aquí. Virute Marija Filomena Galdicas nació el 10 de mayo de 1946 en Wiesbaden, en Alemania. Es una etóloga de nacionalidad canadiense, en el fondo hija de padres lituanos, nacida en Alemania y especializada en primatología, antropología física y conservación del orangután, siendo, como las predecesoras, consideradas una de las tres primatólogas pioneras. Con ella surgió el ser denominadas de hecho los ángeles de Leakey. Siendo la principal experta en el comportamiento de los orangutanes, nos podemos adentrar en su vida, como que Virute estudió zoología y la expresó concretamente al paleontólogo Louis Leakey su deseo de estudiar allí los orangutanes en su hábitat, y gracias al matrimonio Leakey, otra más que también, y por el patrocinio de National Geographic Society, en 1971 Galdicas y su esposo, el fotógrafo Rod Brindamore, llegaron a la Reserva Natural de Tanjung Puting. Este lugar de hecho se encuentra en las selvas de Borneo, por la zona de Indonesia, y allí desarrolló minuciosas investigaciones de campo sobre los orangutanes, como hicieron las científicas previamente mencionadas, solo que este otro simio actualmente desempeña de hecho también su labor científica como investigadora en la Universidad de Simon Fraser en Canadá, y sus trabajos se han publicado con numerosos títulos, y son un montón. Entre sus obras basadas en los resultados de su intenso trabajo de campo se encuentran Mis orangutanes, 20 años entre las personas tímidas de la selva, en 1995, Reflexiones del Edén, Mis años con los orangutanes del Borneo, en 1996, y La Odisea orangután, en 1999. En efecto, como sus compañeras, se ha dedicado a impulsar una campaña internacional
para evitar la extinción del orangután, fundando su propia fundación que se llama Orangutan Foundation International, y también Virute tiene su propio juguete para poder ayudar a que las niñas la conozcan en versión Playmobil. Aquí lo veis con otras orangutanes, con unos orangutitos muy monos. Y por tanto, y teniéndolas aquí a las tres, como veis, a Virute Galdikas con los orangutanes, Dian Fossey con los gorilas y Jane Goodall con los chimpancés. Y para terminar, al fin y al cabo, este blog dedicado a estas tres extraordinarias mujeres que han revolucionado nuestro conocimiento sobre gorilas, chimpancés y orangutanes y que han sido impulsadas por una de las primeras científicas mencionadas al principio de la semana, que era Mary Leakey, aunque fue su marido también quien impulsó un poquito más, pero bueno, estaban a ir un poco los dos, ya que era él quien contactó y tuvo la idea un poquito de esas extraordinarias pioneras, pero sin ella tampoco hubiese llegado probablemente a terminar de hacerlo. Así que por ello, las múltiples maneras de llamarlas trimates, tres primatólogas o los ángeles de Leakey serán súper correcto. Dian Fossey chulchó, yo creo que literalmente, como hemos visto, hasta con su vida. Y su legado, yo creo que pese a su madre, es inconmensurable. Jane Goodall ha sido y sigue siendo una luchadora por los chimpancés maravillosa. Su labor divulgativa es quizás la más extensa de momento. Y Virute Galdikas es actualmente la más joven y activa. Quizás su legado e historia siga creciendo todavía. Pero ya que aún están con nosotros tanto ella como Jane, seguro que podemos aún todavía aprender mucho más. Espero que estas líneas os las hayan descubierto un poquito. Espero también que en estos horizontes que estamos explorando esta semana muchas científicas tengan la voz para que sean visibles y que al final es el objetivo del 11 de febrero, ¿no? Ellas han permitido que conozcamos más sobre nuestros parientes los simios, rompiendo mitos que existían, abriendo nuestras mentes a nuevos mundos donde empaticemos más con la caza, donde veamos que los chimpancés y nosotros somos muy similares y que cuidar de nuestros parientes simios y estudiarlos es muy necesario. Y finalmente destacar que esta semana Loquicia ha colaborado en dar voz a la vida de muchas mujeres, descubriéndonos a su vez muchos nuevos mundos, y por supuesto seguirán contándonos muchas más cosas sobre la ciencia y con otros muchos colaboradores y también de la química y demás, y sobre todo que donde siempre vamos a encontrar a hombres y a mujeres ayudando a que la ciencia avance, ¿no? Como os decía antes. También súper importante deciros que va a seguir habiendo artículos hasta el domingo, así que os traeré más el domingo de Loquicia. Probablemente el de mañana y el siguiente. El de mañana, por cierto, mañana vamos a ver también... No, mañana no, perdón, el domingo